Deuteronomio, capítulo 14, versículos del 22 al 29. Repito, Deuteronomio 14, versículos 22 al 29. Todos lo leemos cuando lo tengamos. La palabra dice así: indefinidamente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que vivieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Ahora recibamos a nuestro pastor, el siervo de Dios, el presbítero Víctor González Esparza, con el mensaje que tenemos ahora. Se llama Una ley inquebrantable. Recibamos. Gracias. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a orar para pedir al Señor que nos dirija en esta tarde en la reflexión de su palabra. Señor, cuántas gracias te damos porque nos permites el poder tener este tiempo de alabanza y adoración a tu nombre, pero Señor, también te damos gracias porque podemos escudriñar tu palabra. Háblanos a través de ella. Tienes un mensaje para nosotros, que lo podamos entender, y para ello pedimos que podamos estar atentos a lo que tienes que decirnos, Señor. Padre, nos acercamos a ti y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda, una de las prácticas que muchas veces nos cuestionan es la práctica del diezmo. Nos han dicho han dicho un montón de cosas acerca de esta situación, de que por qué tenemos que diezmar, que son exigencias que Dios nos marca para aprovecharse de nosotros, y bueno, muchas cosas, muchos comentarios que han surgido. Sin embargo, hermanos, el diezmo lo tenemos que ver en su real dimensión. Ya sabemos lo que dice el versículo número 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El diezmo es la 10ª parte, en este caso se habla del producto del grano, y no solamente del grano, sino de todas las posesiones que uno tiene. Y aquí es donde encontramos el primer problema para muchos, porque dicen el 10% de lo que tengo, o sea, como que es demasiado para el Señor, ¿no? Y más cuando a veces el diezmo tiene que ver con cantidades fuertes. Y es cuando más cuestionamos y decimos, bueno, ¿qué se hace? ¿Para qué sirve? Y hermanos, sin duda alguna que antes de pensar en para qué sirve o para qué lo van a querer, tendríamos que pensar en cuál debe ser nuestra actitud ante la entrega de nuestros diezmos. Obviamente aquí en este pasaje nos está diciendo de una manera, ya para nosotros es de otra manera, pero los fundamentos son los que se mantienen y que nos van a dar idea de cuál debe ser entonces nuestra actitud ante esto.
Son tres cosas que destacan en este relato, hermanos, acerca de esta ley que el Señor ha dejado para que su pueblo la lleve a la práctica. La primera de ellas, hermanos, es que esta ley ha sido dada para que crezcamos en nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Es lo primero. Dice ahí, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Y fíjense, dice ahí, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Lo interesante del asunto, hermanos, es que en esta parte, hermanos, porque más adelante van a cambiar las formas, inclusive ya desde tiempo atrás, por ejemplo, en Génesis 14 tenemos la primera mención del diezmo, cuando dice que Abraham diezmó al Señor de lo que había obtenido de una victoria, ¿sí? Posteriormente Jacob también dijo, Señor, yo te voy a dar el diezmo de lo que yo tenga. Y aquí en este caso, hermanos, si ustedes se dan cuenta, el diezmo sí se va a apartar de todo lo que ofreciera el campo durante el año. Fíjense, aquí se está estableciendo que la entrega del diezmo iba a ser por año. Creo que esto, hermanos, a nosotros nos tiene que hacer reflexionar porque el Señor no nos está diciendo que diezmemos lo de todo un año en una sola exhibición, ¿sí? Porque si así fuera, las cantidades tan grandes que tendríamos que estar mencionando, pero que sin duda alguna nos llevaría a cuestionar muchas cosas. Pero aquí, hermanos, se está señalando entonces que hay que traer el diezmo al lugar donde Dios ha determinado. ¿Dónde es donde Dios determina que el pueblo tiene que traer su diezmo? Pues en su santuario, ¿sí? Recordemos que aquí todavía no está ese lugar fijo. No lo existe porque el pueblo de Israel todavía no entra a la tierra prometida, pero ya se está señalando. Acuérdense que todo esto tiene que ver con la articulación de cosas que van a venir en el futuro. Todo lo que el pueblo de Israel tiene que hacer. Entonces, lo vas a traer todo el diezmo anual de tu grano y lo vas a comer. Fíjense, vas a comer de eso que traigas. Es decir, que la persona participaba del mismo diezmo que le iba a entregar al Señor en este primer momento. Eso nos lleva, por un lado, a una celebración comunitaria, a una celebración dentro del pueblo de Israel. Hay que participar de este diezmo, pero comiendo. Pero dice ahí, esto nos tiene que llevar a ir creciendo en nuestra relación, porque dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Y qué significa aprender a temer? O más bien, ¿qué significa temer al Señor, hermanos? Si ustedes recuerdan el tercer mandamiento, ¿qué dice el tercer mandamiento de los 10? Empezamos a hacer memoria, ¿verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y todavía dice que Él es celoso, fuerte, es un Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generaciones, ¿sí? Inclusive muchos han dado en tomar estas palabras como las maldiciones generacionales y que si yo soy maldecido por el Señor, hasta la cuarta generación va a seguir esa maldición. Pero se olvidan de que en Jeremías dice que cada quien va a pagar por su propio pecado. Es decir, los hijos ya no pagarán por los pecados de los padres. O sea, maldiciones generacionales ya no existen. Pero ahí se habla acerca de ese respeto que se debía tener al Señor. El no tomar el nombre de Jehová en vano. Y ese conocimiento tenía que ir creciendo. Entonces, a través de la entrega del diezmo, yo voy a fortalecer mi relación con Dios. ¿Por qué? Lo que decíamos en la mañana, porque yo voy a aprender a depender total y completamente de Dios. Sobre todo, hermanos, reconociendo que lo que tenemos, porque al final de cuentas, si lo ponemos en el contexto de este pasaje, se habla del diezmo del producto del grano. ¿Qué es lo que hace la persona para que produzca el grano, hermanos? ¿Qué es lo que hace? ¿Solamente lo siembra? Sí, pero a lo que voy, hermanos, es, o sea, sí lo trabaja, lo cultiva, lo cuida, pero ¿el campesino hace algo para que salga el producto? No, todo lo hace Dios.
Dios es el que produce, Dios es el que hace que se produzca, Dios es el que bendice. Entonces, el pueblo de Israel tenía que saber que lo que estaba entregando era una muestra de gratitud a esa bendición de Dios hacia la tierra, hacia el trabajo, hacia lo que se hacía. Y hermanos, esa debe ser nuestra perspectiva con respecto al diezmo. No verlo como, ay, híjoles, el Señor me está pidiendo que le entregue el diezmo, la 10ª parte de mis ingresos. No, no hay que verlo de esa manera. Sino hay que verlo como, Señor, te doy porque tú me has bendecido, porque tú has prosperado mi trabajo y en gratitud yo te doy. Sí, el diezmo es una responsabilidad, ¿sí? Es más, si lo quieren ver, es una obligatoriedad, porque Dios así lo señala. Tú me vas a entregar el diezmo, pero no lo veamos de esa manera, hermanos, sino veámoslo como un acto de gratitud de mi parte hacia el Señor y como un acto también de mi relación con el Señor. Porque, hermanos, a mayor conocimiento, a mayor relación con el Señor, me va a costar menos trabajo entregarle lo que me pide. Cuando mi relación con Dios está mal, me va a costar trabajo darle lo que Él me pide. Si analizamos los 10 mandamientos, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si no hay una buena relación con Dios, los ídolos van a estar presentes en nuestra vida, hermanos. Hay ídolos en nuestro corazón, ¿sí? Y si no tenemos una buena relación con Dios, acuérdense, ¿cuál es la finalidad de un ídolo, hermanos? ¿Cuál es la finalidad? Que al final de cuentas es la misma finalidad, valga la redundancia, de Satanás. ¿Qué es lo que Satanás busca hacer en nosotros, provocar en nosotros? Desviar nuestra atención de Dios, alejarnos de Dios. Acuérdense, ¿cómo se define el pecado, hermanos? ¿Cómo se define el pecado? ¿Mande? Estar alejados de Dios. Pero literalmente, hermanos, pecado significa errar en el blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que darle al centro. Pensemos en el tiro con arco, ese deporte olímpico, y la intención es darle en el centro. ¿Sí? Bueno, si yo no le doy en el centro, entonces estoy cometiendo pecado. Le comentaba en la mañana a los jóvenes acerca del catecismo infantil. ¿Quién de ustedes se acuerda del catecismo infantil? El catecismo infantil de Westminster. No se acuerdan. Bueno, hermana Mireya ya nos dice que ella sí se acuerda del catecismo infantil, ¿sí? Se nos enseñaba en la escuela dominical el catecismo infantil. Y precisamente la pregunta es, ¿qué es el pecado? Y la respuesta, fíjense, yo en la mañana me quedaba pensando, a ver, la respuesta del pecado para los niños. Es la falta de conformidad con la ley de Dios y la transgresión de ella. Yo decía, a ver, ¿un niño va a entender qué es falta de conformidad? ¿Un niño va a entender qué es transgresión? Bueno, la respuesta está en que las siguientes 2 preguntas definen precisamente eso, qué es la falta de conformidad y qué es la transgresión. Pero al final de cuentas, hermanos, entonces, si yo no mantengo una buena relación con Dios, voy a pecar, me voy a alejar de Él y me va a costar mucho, mucho trabajo el que yo responda al Señor como Él lo espera. Y así nos podemos ir con cada uno de los mandamientos. Por eso, hermanos, la práctica del diezmo nos tiene que llevar a reflexionar en que debemos mantener una buena relación con Dios. Es más, hermanos, algo en lo que a veces no pensamos es en lo siguiente. Cuando yo vengo a la casa del Señor, se supone que yo vengo preparado con mis ofrendas, ¿sí? ¿Cómo dice Pablo qué dice Pablo más bien acerca de las ofrendas? ¿Qué dice Pablo de las ofrendas? Cada uno de ¿cómo? Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Pero eso, hermanos, ¿en qué momento lo tengo que reflexionar? Cuando estoy aquí, donde, híjoles, ya es la hora de las ofrendas y meto mi mano al bolsillo y empiezo a hurgar a ver cuál es la moneda que le voy a entregar al Señor. ¿Eso es agradable a Dios, hermanos? Eso no es agradable a Dios. Es decir, desde antes yo tengo que disponer cuánto es lo que voy a ofrendar. Fíjense, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Si en ese momento yo dispuse en mi corazón, un ejemplo, no significa que así sea.
Si yo dispuse en mi corazón, en mi casa, antes de salir, que le voy a dar como ofrenda 50 pesos, y a la hora de estar en el culto, digo, no, mejor 50, le voy a dar 100 pesos mejor al Señor. ¿Ustedes creen que eso sea agradable al Señor, hermanos? ¿Será agradable? ¿Por qué no? Y la respuesta es correcta, no es agradable. ¿Por qué? Porque ya no es lo que dispuso mi corazón. Aunque le dé más, no es lo que dispuso mi corazón, porque mi corazón había dispuesto desde antes el ofrendar cierta cantidad. Entonces, si yo quiero ser generoso con el Señor, desde antes digo, no voy a dar, ahí sí voy a entrar en, no voy a dar tanto, mejor doy tanto para que así el Señor se goce y se agrade de mí. Pero si a la hora de la hora yo estoy haciendo cuentas, eso ya no es agradable ante el Señor, hermanos. Ya no lo es. Por un lado. Por otro lado, dice cada uno de. Cada uno de. ¿Qué significa esto, hermanos? Que desde el momento en que yo dispongo de una cantidad para darla como ofrenda, o que voy a dar mi diezmo, ya no me pertenece, hermanos. Ya no es mi ofrenda, es del Señor. Es del Señor. Y esto nos tiene que hacer pensar, hermanos, porque he escuchado muchas, y ya no son comentarios, sino quejas. ¿Qué hacen con mi dinero que doy de ofrenda en el templo? A ver, espérate tantito. No es tu dinero, es del Señor. Porque desde el momento en que dispusiste darlo, ya era de Él. Es más, y si nos vamos a lo que en realidad es, ¿qué dijo David acerca de esto, hermanos? Primero de Crónicas 29. De lo recibido de tu mano, yo te doy. Y todavía dice, hace primero la reflexión, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, hermanos, no le estoy dando algo que es mío, le estoy dando algo que a Él le pertenece. ¿Sí? Aquí lo que al Señor le interesa es la actitud de mi corazón. Lo señalábamos el otro día. ¿Por qué el Señor se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín? Y fue por la actitud del corazón. Aunque Caín haya traído una canastota bien grandota con la fruta, porque él era agricultor, no fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque agarró lo primero que encontró. Y la de Abel sí, porque la ofrenda de Abel fue una disposición de su corazón para escoger lo mejor para su Señor. Pero eso es porque hay una buena relación con el Señor, hermanos. Entonces el diezmo significa que yo voy a tener una buena relación con mi Señor. En segundo lugar, hermanos, esta práctica, fíjense lo que dice más adelante. Bueno, aquí hay un detalle, hermanos, que quisiera comentar, porque a veces en el entendido de lo que hizo Jesús, decíamos, bueno, Jesús sacó a todos los cambistas de ahí del atrio porque hacían de las suyas y todo esto, pero vean lo que dice el versículo número 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, etcétera, etcétera. Pero vean lo que dice ahí. Si desde donde vives, desde donde vas a venir está demasiado lejos y obviamente pues te va a costar trabajo traer todo, dice, véndelo y trae el resultado de la venta, tráelo, ¿sí? Ya no vas a cargar un montón, pero vas a traer la cantidad de lo que vendiste. Hermanos, fíjense cómo es el Señor. El Señor todavía, sí, tiene cuidado de los suyos porque entiende que traer una carga de todas las cosechas no iba a ser tan fácil para alguien que viviera lejos. Pero vean lo que dice, no señala como cuando en la época de Jesús, porque unos dicen, bueno, ¿cuál era el problema en la época de Jesús? En que en la época de Jesús ya no se hacía esto. No se hacía esto. Es decir, la persona no vendía lo que iba a entregar y lo traía desde allá, sino que venía con el dinero a comprar el animal. ¿Sí? Una práctica distorsionada. Entonces hay ese cuidado. Pero lo que dice, a lo que voy entonces es el versículo número 26.
Darás el dinero por todo lo que deseas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios. ¿Y luego qué dice? Te alegrarás tú y tu familia. Es decir, hermanos, que la práctica, mi práctica de diezmar al Señor debe ser un acto de gozo. ¿Por qué? Porque es para gozarse. Por lo que les estoy señalando, porque a través de la entrega de mi diezmo, yo estoy reconociendo la bendición de Jehová sobre mi trabajo, yo estoy reconociendo la bendición de Jehová sobre lo que yo estoy haciendo, y entonces me tengo que gozar por ello. ¿No dice la Escritura? Una de las mayores invitaciones, lean el libro de los Salmos, es alegrémonos y gocémonos delante de Jehová nuestro Dios. Siempre en nosotros, hermanos, debe haber ese acto de gratitud, debe haber esa alegría por saber que estoy cumpliéndole al Señor. Pero muchas veces, ¿cuál es nuestra actitud, hermanos? Muchas veces, ¿cuál es? Ay, tengo que ir al templo. Tengo que estar a las 10 de la mañana para la escuela de formación. No, mejor no. Tengo la oportunidad de llegar hasta las 12 del día para estar en el culto. ¿Y llego a las 12 del día? Ni siquiera en eso. No llego a las 12. Llego tarde. Y uno se pregunta, ¿por qué llegamos tarde, hermanos? ¿Por qué llegamos tarde? Y lo curioso del asunto es, ¿por qué a nuestros trabajos no llegamos tarde, hermanos? ¿Por qué a nuestros trabajos llegamos hasta antes de la hora de entrada? ¿Por qué? Porque nos descuentan. ¿Se imaginan que Dios nos descontara cada vez que llegamos tarde aquí a su casa? ¿Y cuánto nos descontaría el Señor? ¿Cómo estaríamos al final de la quincena, hermanos? Le estaríamos debiendo al Señor y ya tendríamos una deuda enorme. Pero, ¿por qué? Pues les digo, ¿por qué lo hacemos? Pues porque, hermanos, nos cuesta trabajo, porque no nos gozamos, no nos alegramos de estar con el Señor. Salmo 122, ¿qué señala el Salmo 122? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y fíjense, hermanos, lo que sucede en el contexto de ese salmo. Ese salmo está dentro de una serie de salmos que se titulan, si ustedes los ven, cánticos graduales, ¿sí? Eran cantos que se entonaban mientras el pueblo de Dios iba subiendo por las escalinatas para llegar a donde estaba el templo, porque el templo estaba en alto sobre toda la ciudad de Jerusalén. Y ahí se encontraban con muchos se encontraban. Por eso es importante cuando dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque al encontrarse con la gente, pues obviamente vamos al templo, vamos a celebrar la fiesta, pero era con gozo, era con alegría. Entonces, hermanos, quitémonos esa pesadez cuando se trate de entregar nuestro diezmo. Quitémosla y digámosle, Señor, con gozo yo te entrego lo que te corresponde. Yo te doy con alegría y lo disfruto, porque para eso es, hermanos. O díganme, hermanos, ¿hay alguna cosa que tenga que ver con Dios que nos deba pesar, que nos cause tristeza? No, hermanos. Todo tiene que ser motivo de alegría con el Señor. Todo, absolutamente todo. ¿En qué consiste el amor según Primera de Juan? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y el mismo Juan, el texto que conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿no debe ser motivo de alegría el saber que Dios me ha amado tanto que entregó a su Hijo para que yo tenga vida eterna? Para que yo ya no tenga que estar pasando por la condenación del pecado. Pocas veces vemos las cosas, hermanos, en este presente, pero con relación al futuro. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay más que dos opciones en el futuro. Y a veces no quisiéramos pensar más que en una sola, pero está la otra contraparte. Así como hay vida eterna en Cristo Jesús, ¿cuál es la contraparte, hermanos? La condenación eterna, ¿sí? Lo que señala la Escritura, ese momento, ese lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos cambiar, vamos a cambiar el chip para decir que yo voy a cumplir con mi diezmo ante el Señor,
Primero, porque es lo que me corresponde. Segundo, porque voy a fortalecer mi relación con el Señor, pero también porque me tengo que gozar con Él. Me tengo que gozar con Él. ¿Sí? En tercer lugar, hermanos, de acuerdo a lo que se plantea aquí en este texto, versículos 27 al 29. Fíjense la primera palabra que utiliza ahí en el versículo 27. No desampararás. No desampararás. Dice aquí, al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Hay que cuidar, y Dios cuida de los suyos. Y acuérdense, para la repartición de la tierra, la tribu de Leví no iba a tener parte de esa heredad. Todo se iba a repartir, pero a ellos no. A ellos se les iba a dar un espacio solamente que era el templo. Y tenían que dedicarse a las tareas sacerdotales. La pregunta es, ¿y de qué iban a vivir? ¿De qué iban a vivir, hermanos? Pues aquí está Dios diciéndole a su pueblo, de todo lo que tú traigas, porque bien, dijimos al principio, vas a traer de tu diezmo de todo lo que se produjo en tu tierra, en tu campo, inclusive en tus ganados, todo lo vas a traer el día de la celebración y vas a comer de él. Y el resto, hermanos, porque no se iban a comer todo. Y el resto, pues aquí está. ¿Qué iba a hacerse con el resto de eso que se traía? No desampararás al levita. Y todavía dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Hermanos, la práctica del diezmo sirve para compartir con los necesitados, con los desamparados. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que estar pensando, hermanos, en que con la entrega de mi diezmo, yo voy a estar apoyando, ya para nosotros hoy en día, voy a estar apoyando la obra del Señor. Fíjense, hermanos, algo interesante. Hay iglesias que empiezan a hacer campañas de recaudación para hacer que si la reparación de esto, que si la reparación de aquello, que si para un montón de cosas se hacen campañas de recolección. ¿Sí? Hermanos, yo estoy convencido de que si todos cumpliéramos con nuestro diezmo, no habría necesidad de hacer campañas. No habría necesidad, hermanos. ¿Por qué? Simplemente pensemos en mis ingresos. Yo tengo ciertos ingresos. Si yo le doy la 10ª parte de mis ingresos al Señor, ¿sí? Y si eso lo sumo a todos, hermanos, habría lo suficiente y necesario para la obra del Señor. Porque fíjense, algo interesante y algo curioso que sucede. Ayer mi esposa me compartió un video de una iglesia donde están haciendo una campaña, quieren recolectar 1,200,000 pesos, algo así, o 1,100,000 pesos, ¿sí? Y estaban diciendo, la membresía de la iglesia es de 260 miembros. ¿Saben cuántos se comprometieron a apoyar esta campaña de recolección, hermanos? Más o menos, 56. De 260 y tantos miembros, solamente 56 se estaban comprometiendo a apoyar esa campaña. Dice uno, ¿y los demás? Para empezar, la otra circunstancia, pues nosotros conocemos esa iglesia, y esa iglesia no tiene la cantidad de miembros que tenía hace 3 años. Disminuyó casi a la mitad, ¿sí? Hermanos, esto es algo para hacernos reflexionar, para hacernos pensar. ¿Por qué? Porque la obra del Señor es grande, hermanos, y hay necesidades para cubrir, para que se cumpla la tarea que el Señor ha encomendado. Por eso necesitamos, hermanos, cumplir con el Señor de veras, así cabalmente, como Él me lo está pidiendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en muchos presbiterios. Se supone que la iglesia debe entregar su diezmo y muchas iglesias solamente entregan una ofrenda. ¿Cómo lo sabemos? Porque cada mes es la misma cantidad.
Dice uno, ese no es el diezmo, ¿por qué no tienen el mismo ingreso todos los meses? ¿Sí? Están entregando una ofrenda, no el diezmo. Y muchas veces eso sucede, eso es el reflejo de lo que hay en muchas iglesias. No entregamos nuestro diezmo, sino una ofrenda. O muchos dicen, voy a entregar mi diezmo, pero lo voy a repartir en los 4 o 5 domingos del mes y ahí lo voy a echar como si fuera parte de mi ofrenda. No, hermanos, no. El diezmo es lo que me corresponde dar al Señor por lo que Él me está pidiendo. La ofrenda es el acto de gratitud que yo tengo al Señor por las bendiciones que Él me ha dado. Y de hecho, este pasaje termina precisamente con eso. O sea, fíjense entonces, 3 cosas que nosotros tenemos que considerar para poder cumplir con el Señor. Número 1, al entregar mis diezmos, yo estoy reflejando una buena relación con mi Dios. 2, al entregar mis diezmos, lo debo hacer con gozo y alegría. 3, al entregar mi diezmo, yo debo tener la conciencia de que va a ser utilizado para la obra del ministerio a la cual nuestra iglesia ha sido llamada. Pero viene la otra parte, porque Dios no se queda nada, hermanos. Dios no se queda con nada. Dios incluye todas las cosas que están alrededor de lo que Él mismo establece. ¿Cómo termina diciendo el versículo número 29, hermanos? Dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Si cumplimos, hermanos, con lo que nos corresponde, Dios, ¿se acuerdan lo que dice Malaquías 3:10? Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Si no, probadme ahora, dice el Señor, porque yo les abriré las ventanas de los cielos y dice, derramaré bendición hasta que sobreabunde. No dice hasta que abunde, dice hasta que sobreabunde. Hermanos, ¿queremos que nos vaya bien en esta vida? ¿Queremos que el Señor nos bendiga? Cumplamos con lo que Él nos pide. Pero cumplámoslo, como dice aquí este texto, mostrando una buena relación con Dios, gozándonos al venir a entregar nuestros diezmos y sabiendo que va a ser usado para la obra del ministerio. Que no nos preocupe, hermanos, quienes administran los recursos de la iglesia, porque ellos van a dar cuenta de lo que está en la tesorería. ¿Sí? Y créanme, hermanos, si se hace un mal uso de la tesorería, quien administra es el que va a responder y con creces. Nosotros preocupémonos de cumplir con lo que Dios nos está pidiendo y que de lo demás se encargue el Señor. Que Dios nos bendiga.